Pan de vida diario. Una palabra de aliento para comenzar el día de la mano de Dios. La palabra de Dios nos dice hoy en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 7, versículos 7 al 10. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley nos dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El apóstol Pablo nos ofrece una profunda reflexión sobre la relación entre la ley y el pecado. Y comienza cuestionando si la ley misma es pecado, rechazando rotundamente esa idea. Más bien, nos muestra que la ley revela el pecado, al exponer la naturaleza humana que está caída, con sus tendencias hacia la codicia y hacia la transgresión. Pablo comparte su experiencia personal. Destaca la lucha interna que experimentaba. Y aunque deseaba vivir para Dios, encontraba que era imposible debido a la debilidad de su naturaleza humana. La ley no era mala en sí misma. Más bien, actuaba como un espejo que mostraba la verdadera condición del corazón humano. Y en su profunda reflexión, Pablo comparte su propia frustración al descubrir que en lugar de conducir a la vida, la ley resultó en muerte. Esto subraya la tragedia de aquellos que buscan la vida a través del cumplimiento legal, solo para poder encontrar la incapacidad humana, para hallar la ausencia de verdadera vida en ese camino. Y el apóstol hace hincapié en que la ley no puede salvar ni tampoco liberar del pecado. Por el contrario, revela la incapacidad del hombre para vivir conforme a los estándares divinos. La ley expone la debilidad humana, muestra la necesidad de una solución más profunda que el mero cumplimiento legal. La ley en su esencia actúa como un espejo que refleja la realidad del corazón humano, desnudando su fragilidad, mostrando el apego al pecado. No es la ley en sí misma la que trae la salvación, sino que al exponer la distancia entre la perfección de Dios y la imperfección humana, señala la necesidad urgente de una solución más profunda y redentora que simplemente cumplir normativas legales. En este sentido, la revelación de la ley no debería verse como un juicio implacable, sino como una guía compasiva que dirige a la humanidad hacia su necesidad de redención. Más allá de simplemente identificar el pecado, la ley prepara el terreno para la llegada de la gracia, de la misericordia divina, que ofrecen una transformación radical del corazón humano y que también muestra la restauración de la relación con Dios. La verdadera vida y la plenitud se encuentran en Jesucristo, quien ofrece liberación del pecado, quien nos da la promesa de vida eterna. Para aquellos que creen, Jesús promete una vida abundante y victoriosa. Sin embargo, aquellos que rechazan a Jesús enfrentan la ira de Dios y la condenación eterna. De modo que Pablo nos recuerda que la ley revela nuestra necesidad de un Salvador y que solo en Jesucristo encontramos verdadera vida y libertad del pecado. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por revelarnos la verdad a través de tu palabra. Reconocemos nuestra debilidad y nuestro apego al pecado. Y por eso nos humillamos ante ti, reconociendo nuestra necesidad desesperada de salvación. Te pedimos, Señor,
que nos concedas la gracia de entender más profundamente tu amor redentor manifestado en Jesucristo, que podamos confiar en Él como nuestro único Salvador, que podamos encontrar en Él la verdadera vida y libertad del pecado. Ayúdanos, Padre, a vivir en obediencia a tu voluntad, no por nuestra propia fuerza, porque somos incapaces, sino por el poder transformador de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Que tu gracia abundante nos guíe cada día, que nos lleve a una comunión más íntima contigo, que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu amor y tu poder redentor, para que otros puedan conocer la salvación que se encuentra solamente en ti. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.